Hola a todos, buenos días. Gracias por acompañarnos a este nuevo jueves de webinar. El día de hoy vamos a tener un tema relacionado con nuestro ERP, nuestro sistema financiero, en este caso más específicamente relacionado con la gestión vertical a nivel transaccional. Para este espacio el día de hoy nos acompaña nuestro compañero David Cabeza, él es consultor especializado en nuestro ERP. Recordarles que, al igual que en otros encuentros, vamos a tener como tal un espacio destinado para preguntas. Van a poder hacerlas a través del chat. Y una vez estemos finalizando, pues como tal este encuentro, vamos a darle respuesta allí a las preguntas que ustedes tengan. Recordar además que este webinar está siendo grabado, que posteriormente también van a poder consultarlo en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web. Siendo más, entonces vamos a dar inicio como tal al encuentro y les cedo como tal la palabra entonces a mi compañero David. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Queremos agradecerles porque nos acompañen. Me presento. Mi nombre es David Cabeza. Soy consultor para el área financiera de Praxis, para todos los proyectos y estamos disponibles para que pronto nos hagan consultas, para que nos hagan nos suban sus debidos casos allí en la mesa de ayuda. Queremos hablar hoy un poco acerca de gestión vertical, por eso el tema de hoy, pero vamos a enfocarnos un poco más en la parte transaccional. En nuestro canal de YouTube también está colgado un video que se hizo anteriormente de un webinar, donde se explica más a detalle algunos conceptos, parámetros que podemos precisamente parametrizar, ¿no? Valga la redundancia en el sistema. Y también, pues, se explica algunas variables y algunas parametrizaciones que se pueden tener en cuenta para clientes, para convenios. Hoy nos vamos a enfocar un poco más en el día a día, en lo que hacemos en nuestras transacciones. Por eso, el webinar hoy vamos a tratar los siguientes temas. El manejo de convenios, cómo podemos actualizar convenios, cómo podemos ingresar empleados. Además, cuando tenemos esa masividad, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Qué facilidades nos ofrece Midasoft? También vamos a hablar un poco del manejo de los calendarios, cómo los podemos asociar, cómo podemos hacer el masivo de año cada vez que de pronto iniciamos año, cada vez que necesitamos actualizar los calendarios que han llegado de parte de nómina y cómo podemos reversar un calendario. ¿Qué opción nos da Midasoft para reversar los calendarios al momento de liquidarlos? Vamos a hablar un poco de la liquidación de los convenios, cómo podemos tener el manejo masivo y también el manejo por empleado, así como la reliquidación y también cómo debemos eliminar algunos datos que de pronto nos pueden generar basura que nos pueda afectar los informes. Por último, hablaremos del reporte columnario, cómo podemos validar la información y para poder tener ese informe columnario, cómo lo podríamos personalizar. Entonces, vamos a empezar de una vez con los 4 temas en los que nos vamos a enfocar hoy que tienen que ver con la gestión transaccional del día a día. Hablando un poco de lo que requerimos para poder tener precisamente nuestro módulo de gestión vertical bien parametrizado, tenemos unos requisitos, los cuales hacen parte de la parametrización. Y esos requisitos son los requisitos que vamos a ver a continuación. Son requisitos que normalmente ya tenemos configurados, pero que vale la pena hacer el repaso. Entonces, el principal requisito que debemos conocer y entender para poder hacer una debida parametrización de nuestros convenios de facturación es que se basan en un origen, un movimiento, y ese origen puede ser una nómina liquidada, una liquidación definitiva o una orden de servicio, la cual viene de nuestro módulo de selección. Esos son como los 3 orígenes principales en los cuales nos basamos nosotros para poder liquidar una factura en el módulo de gestión vertical. Pero, ¿cómo hacemos la transmisión de la información al módulo de gestión vertical? Bueno, utilizamos una variable que es la variable emp2.índice, la cual nos indica eh, cuál estructura administrativa podemos utilizar. En algunas empresas utilizan el centro de costo, en otras empresas utilizan tal vez un departamento o tal vez alguna de las estructuras que Midasoft tiene para poder nosotros actualizar la información y enviar la información desde el módulo de nómina, desde el módulo de selección, desde el módulo de liquidaciones definitivas al módulo de gestión vertical. Entonces, una vez que viaja la información,
nos encontramos que en el módulo de gestión vertical, la parametrización se da por convenios, los cuales llevan amarrados un modelo de factura. El modelo de factura, entonces, va a tener unos tipos de conceptos. Se va a poder liquidar por conceptos o por agrupaciones. Ahorita más adelante lo vamos a ver. También vamos a tener unos empleados asociados al convenio, los cuales pues también van a estar asociados a los diferentes tipos de nómina. Estos empleados también van a depender de cómo quiero yo liquidar la factura de gestión vertical. Valga la pena aclarar que este módulo de gestión vertical nos facilita la factura, la generación de la factura de nóminas liquidadas. Está enfocado en poder generar la facturación de todas estas nóminas y de todos tal vez los servicios y liquidaciones definitivas que tengamos nosotros ya previamente liquidados. Por eso también es necesario que en el convenio se parametricen unos calendarios. Podríamos parametrizarlos de manera individual, uno a uno. Tal vez si cada calendario de nómina, cada calendario de liquidación representa una factura. O podríamos liquidarlo uno a varios, cuando de pronto en una factura nosotros enviamos tal vez liquidaciones de nómina normales, liquidaciones definitivas, liquidaciones adicionales. Además, para ello también tenemos unos tipos de convenios. Por ejemplo, los tipos de convenios que son tipo de liquidación para notas, tipo de liquidación definitiva o tipo de liquidación de nómina, así como también los convenios de servicio. Y dentro de cada convenio vamos a tener entonces un tipo, un subtipo de factura, así como una moneda, un tipo de cambio en el cual nosotros podamos generar la factura. Normalmente generamos las facturas en pesos, pues de acuerdo a nuestra legislación colombiana. Tal vez nuestros clientes a veces solicitan en el exterior facturas en dólares. También poseemos en estos momentos la representación en dólares con nuestro proveedor en alianza que se llama Cadena, el cual nos permite generar una representación gráfica en dólares. Entonces, como resultado de todo de toda esta parametrización, de toda esta configuración, obtenemos una liquidación, bien sea de una factura electrónica. Además, obtenemos un listado columnario, el cual nos indica la liquidación por cada uno de los empleados individual o también una liquidación general de todo el convenio. También podríamos generar una nota crédito o débito. Entonces, para ahondar un poco en el tema de los convenios, vamos a entrar directamente en el sistema. Los convenios se basan en un código que debe ser igual a la estructura definida en la variable EMP índice. Entonces, aquí empezamos a hablar un poco de toda esa parametrización que hacemos nosotros en los convenios. Entonces, aquí en nuestro menú de gestión vertical, por registro en convenios de facturación, encontramos pues todos los convenios que tengamos nosotros parametrizados y configurados en nuestro sistema. Es muy importante entonces que dentro de nuestro convenio nosotros tengamos definidos los parámetros que vamos a utilizar. Por ejemplo, como ya lo veníamos hablando, podríamos tener convenios de diferentes tipos de liquidación. Las de liquidación definitivas y liquidaciones de nómina siempre van a ser los tipos de convenio empleados convenio. Las de origen de selección de exámenes médicos y de servicios van a ser suministros. Y los convenios que necesitamos para hacer notas crédito siempre va a ser de notas. Entonces ya empezamos a decantar o a depurar que en nuestra base de datos vamos a necesitar que un empleado se afilie a múltiples convenios. Eso hace parte de nuestro día a día. Tal vez si necesito hacer notas, el empleado va a tener que estar en la nota, pero al mismo tiempo va a tener que estar en el modelo de la factura o en un modelo de servicios. Por eso, nuestros convenios acá en el modelo siempre van a tener un modelo asignado. Entonces, puede ser que dentro de una empresa se requieran dos facturas diferentes y las dos vienen de la liquidación de nómina, porque por un lado tengo que facturar tal vez prestaciones sociales, seguridad, y por otro lado tengo que facturar
conceptos básicos de nómina, tal vez el salario, el auxilio de transporte, comisiones, horas extras. En ese sentido, un empleado puede tener múltiple convenio. Eso es algo que es muy importante, saber que un empleado puede tener múltiple convenio. Además, dentro de la configuración del convenio, vamos a encontrar algunos detalles, como por ejemplo, el tipo de factura que voy a utilizar, el cual ya debe estar previamente configurado en el módulo financiero de cuentas por cobrar. Y también tenemos un tema que se llama la moneda alterna. Eso sirve para la representación gráfica en dólares de la cual les hablaba ahorita al principio. Entonces, vamos a volver al tema de los convenios. Entonces, los convenios que no son iguales a la estructura administrativa son los que me van a definir en dónde voy a liquidar a mi empleado. Un convenio es igual a una factura. Entonces, al tener múltiples convenios, el empleado puede generar varias facturas. La estructura que utilicemos, como ya lo definimos, es la que se parametrice en la variable emp2.índice. Y esta estructura se utiliza, la estructura administrativa, para los datos de liquidación, como las tablas de nómina. En cambio, el convenio es el parámetro que contiene la manera de liquidar según el modelo. Vamos a hacer un ejemplo práctico para entender un poco más la diferencia entre el convenio y la estructura. Entonces, por acá yo tengo en gestión organizacional una tabla de estructuras, la cual me determina en dónde quiero yo eh, ingresar a todos los empleados. Entonces, para poder organizar mi compañía, tengo diferentes tipos de estructura. Casi siempre, la que se utiliza para facturación es la que se llama departamento. Pues en el caso de la base de datos que estoy mostrándoles es esta, departamento. Entonces, por acá voy a tener un listado de todos los departamentos que tengo para incluir a mis empleados, ¿sí? Entonces, estos departamentos lo que me van a permitir es clasificar según el tipo de liquidación a los empleados que voy ingresando. Llámese también centro de costos, puedo utilizar la estructura centro de costos, puedo utilizar la estructura nivel, puedo utilizar otro tipo de estructura que yo considere adecuada para poder liquidar a mis empleados. Al tener la estructura creada, entonces ya puedo empezar a ingresar a mis empleados. Sin embargo, aquí viene la diferencia entre tener la estructura creada y tener el convenio creado. ¿Por qué? Cuando yo ingreso una persona acá por proceso de contratación en mi registro de empleados, él lo que me está solicitando es una estructura administrativa. Y esa estructura administrativa me la puede asociar a un convenio. Por ejemplo, vamos a buscar al empleado Jafet. Este empleado, si ustedes se dan cuenta, tiene un centro de costo. Yo cuando lo edito, miro la estructura administrativa y me doy cuenta que tiene un departamento que es el PD0202, tiene un centro de costo, tiene una regional, etc. Entonces, en estos momentos, esta persona está afiliada a este departamento. ¿Cómo sé yo que esta persona sí quedó registrada en el convenio? Entonces, por acá, por la parte de datos complementarios, encontramos los convenios que tiene asociados esa persona. Actualmente, Midasoft ya permite actualizar estructuras administrativas en las dos matrículas, la matrícula de gestión vertical y la matrícula de nómina. Ahorita ya les voy a explicar. Entonces, estamos hablando de los convenios y vemos que esta persona del ejemplo tiene los siguientes convenios matriculados. En este caso tiene el PD0202. Tiene ese convenio y ese es el convenio que tiene matriculado la persona. Ahora bien, ¿qué pasa si yo creo una nueva estructura? Entonces vamos a hacer el ejercicio creando la nueva estructura. Entonces, yo estoy acá dentro de mis estructuras
y voy a crear una estructura que se llame prueba, ¿sí? Entonces la estructura se va a llamar estructura prueba. Descripción, prueba. Tengo ya mi estructura administrativa, pero no tengo todavía el convenio. ¿Cuál es el inconveniente cuando registro una persona que tiene la estructura pero no tiene el convenio? Bueno, el mismo sistema nos lo va a decir acá cuando nosotros le modificamos a la persona ese convenio. Por ejemplo, si yo voy y busco a esa persona y le modifico la estructura administrativa, vamos a buscarlo nuevamente por nombre, y le doy a editar dentro de la estructura administrativa, al cambiarle, vamos a ponerle prueba, al darle a actualizar, él va a reconocer que no existe ningún convenio registrado. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona ingresa a la compañía, se crea toda la estructura administrativa, pero no está creado el convenio? Definitivamente no se va a poder liquidar dentro de gestión vertical. Por eso la importancia y la diferencia entre una estructura administrativa y un convenio. Ahora bien, ¿qué pasa si ya la persona ingresó? Ya quedó matriculada ahí. Ya el convenio está, perdón, la estructura administrativa está. Pero yo después de crear la estructura administrativa y de matricular a la persona, voy a ir a crear el convenio. Entonces, vamos a crear el convenio y vamos a darle a actualizar. Entonces, el convenio tiene que llamarse igual a cómo quedó el código de la estructura administrativa para que funcione la conexión entre el área de nómina y el área de gestión vertical. Eso es algo muy importante para que funcione. Entonces vamos a crear aquí un convenio, le ponemos que es del M01, lo vamos a llamar prueba, ¿sí? Vamos a ponerle de pronto aquí un tercero para poderlo crear, ¿sí? Debe tener las fechas, aunque tenga esta fecha 999, es muy importante que los convenios tengan este campo diligenciado. Entonces, si ven que por defecto cuando yo creo un convenio, él ya trae esos campos diligenciados. Es muy importante que aunque las fechas no sean, no me estén dando una utilidad en estos momentos, sí debe estar diligenciado el campo, ¿sí? En política le vamos a poner si se ve. Todos estos detalles de cómo crear un convenio y las variables que puedo utilizar están en el otro webinar que tiene más a fondo el detalle de cómo crearlos. Por ahora vamos a hacerlo aquí de manera rápida para el ejercicio que estamos haciendo de la estructura. Entonces yo ya tengo aquí mi convenio creado, pero al ubicarme encima del convenio no tengo mi empleado. ¿Por qué no quedó matriculado al quedar acá? Porque él no ha reconocido en su matrícula de nómina que pertenece a este convenio porque no existía. Lo puedo agregar por acá, puedo darle a agregar el empleado al convenio o puedo irme hasta nómina, puedo acceder por el registro del empleado, vamos a buscar a la persona y simplemente con darle editar y actualizar, él crea el convenio allá directamente. Entonces vamos a ver si es verdad. Voy a gestión vertical, convenios de facturación, busco el convenio prueba y aquí quedó creada la persona. Entonces es muy importante que al inicio de los proyectos, al inicio de pronto de un nuevo convenio, cuando llega un nuevo cliente, se tenga establecido tanto la estructura administrativa como el convenio, para que en el momento de la matrícula del empleado, antes de empezar a liquidar su nómina, tenga ya creada su hoja de vida en los dos módulos, en el módulo de gestión vertical y el módulo de gestión de nómina. Si ustedes notan, trabajan en conjunto, tanto con los datos como con las matrículas y la estructura de los empleados. Entonces es importante diferenciar
el convenio de la estructura. Y eso nos va a permitir que cada vez que liquidemos un convenio, la persona sí o sí se encuentre. Hay otros detalles que hay que tener en cuenta, como por ejemplo que la descripción y el convenio tengan los mismos caracteres, ¿sí? O que tal vez el nombre sea igual. A veces puede que de pronto le pongamos un 1 al convenio y en la estructura administrativa está sin el 1. Entonces, muy importante que lo tenga para que funcione. Dentro de nuestro día a día, entonces, este tema de los convenios se vuelve casi que imprescindible para poder tener organizada nuestra información. Por eso, y pues pensando también en los posibles casos que se puedan presentar, Midasoft en estos momentos tiene un importador masivo para convenios. Y ese importador masivo se usa para poder generar los empleados relacionados a un convenio cuando el código se modifique, cuando se migren empleados a nuevos departamentos de facturación. O incluso cuando, por ejemplo, se creen convenios de notas crédito, convenios de suministros o cuando se cambie simplemente el código de la estructura administrativa. ¿Qué podemos hacer? Entonces, si son muchos empleados los que nos toca actualizar y no tenemos el tiempo para ir a actualizarlo, podemos utilizar el importador masivo para convenios. Entonces, ese importador masivo para convenios lo vamos a encontrar por acá en gestión de nómina. Entonces, en gestión de nómina por exportación-importación, lo encontramos como importar convenios empleados Angular. Es lo que nos va a permitir es descargar un formato en Excel, el cual podemos diligenciar y lo vamos a diligenciar con los datos correspondientes a todos los convenios. Ahora bien, voy a mostrarles la plantilla acá en Excel. Y esa plantilla puede parecer un poco complicada, de pronto no tenemos todos los datos, pero para esto se debe hacer de la siguiente manera. Como esta tabla se llama EMPV, ustedes la ven acá abajo en el nombre de la hojita, EMPV, entonces lo que podemos hacer es descargar la MPV que encontramos en estos momentos ya matriculada dentro de nuestro sistema. Entonces, ¿por dónde podemos hacer eso? Podríamos hacerlo por la misma opción de exportación e importación y por aquí encontramos algo que se llama exportación de vistas, tablas y procedimientos. Entonces, la tabla que se llama EMPV es la que contiene toda la matrícula de mis empleados, hablando del módulo de gestión vertical, ¿sí? Entonces, empleados vertical por sus siglas MPV, es la tabla que nosotros podemos generar. Por ejemplo, si yo sé que tengo el convenio, el código del convenio ya lo conozco, por ejemplo, para el caso de este webinar voy a utilizar el PD 3202, ¿cierto? Entonces lo pongo acá en convenio. En la línea de convenio le pongo que el convenio sea igual a PD 3202 y que me liste, por favor, esa tabla con todos los campos. Entonces, él lo que va a hacer es que va a ir a buscar esa tabla, me la genera, ¿sí? Y yo puedo incluso exportar esos datos a un Excel aquí por exportar CSV para poder tener los datos. Entonces, él me va a decir, mire, acá están todos los empleados, el convenio, la fecha de inicio, la fecha fin, estado, etcétera, etcétera. Entonces, resulta que yo ya tengo la información. La descargué a un Excel. Entonces, aquí tengo mi Excel con todos esos datos. Lo descargo al Excel, ¿sí? Y aquí en mi Excel tengo todos los datos para diligenciar. Entonces, los empleados de este convenio necesito pasarlos a otro convenio. Voy a copiar toda la información, así tal cual sale. Voy a copiar toda la tabla y la pego acá. Listo. Ya tengo los datos que necesito modificar. ¿Qué es lo que voy a modificar? Voy a modificar el convenio. Entonces, en este caso tengo el convenio PD 3202. Vamos a suponer que hay un nuevo convenio o que por lo menos este convenio me toca migrar todos esos empleados a un nuevo convenio porque ahora la compañía se llama de otra manera. Entonces yo no le cambié el nombre, sino que más bien
líquido por otro nuevo NIT, etc. O incluso podría afirmar también que en el convenio PD 3202 voy a crear un convenio de nota crédito, ¿sí? Entonces aquí tengo el PD 3202 y necesito pasar a todos esos empleados a un nuevo convenio. Por ejemplo, al convenio PD 3201 o al 320202, ¿sí? O que incluso voy a crear un nuevo convenio, que se llame PD 3202, de notas crédito. Necesito crear mi convenio de notas crédito porque los mismos empleados los necesito liquidar en la factura de nómina y en la factura de notas crédito. Entonces vamos a ponerle acá, Midas, Praxis, Soft, y lo voy a decir que es de notas crédito. Entonces le pongo el NC aquí al final en el convenio. Le digo que el modelo, o bien sea un modelo igual, o puede ser un modelo que haya creado para notas crédito, en este caso, como necesitaba pasarlos para el tema de notas crédito, fui y creé un modelo de notas crédito, lo selecciono acá. Y le digo que el tipo de convenio entonces es de notas. Por acá le voy a poner un tercero. Importante las fechas, que tenga diligenciado el campo de las fechas, fecha inicio, fecha fin. Le pongo una política de cierre que es la CIRCB, cierre de convenios, ¿sí? Le pongo la moneda base, que es en pesos. Y vamos a ver si no me quedó nada listo. Ahí ya quedó guardado. Entonces, listo, ya tengo mi formato de notas crédito. Pero como acabé de crear ese convenio para el formato de notas crédito, no tengo ningún empleado allí. Ahí es donde entra el importador que les estaba mostrando. Entonces yo ya tengo todos los datos del convenio original. Necesito pasarlos al convenio NC. Entonces le modifico el convenio acá, guardo el archivo, me voy al importador de estructuras administrativas. Por gestión de nómina lo encontramos. Por importación, exportación, importación. Busco el importar empleados, importar convenios empleados Angular. Guardo mi archivo, ¿cierto? Y lo selecciono. Voy y lo busco. Entonces es este. Le digo abrir, guardar y le digo importar. Ahí está. Se insertaron 10 personas exitosamente. Son estas mismas 10 personas que tenía acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esas 10 personas las ingresé al nuevo convenio. ¿Cómo sé que sí me quedaron? Voy entonces al convenio de facturación que acabé de crear, que es el PD 3202 NC de notas crédito, ¿sí? Me ubico encima y acá están los empleados. Entonces, aunque pareciera un tema sencillo, hace parte de nuestro día a día. Estar modificando estructuras, estar ingresando nuevos empleados. Ese importador es muy práctico. Es un importador que nos ayuda para que el día a día sea de pronto más fácil y podamos tener la información más a la mano. Igual, si son empleados nuevos, esta información la podemos traer también de la tabla de empleados, ¿sí? Lo más importante es que siempre le pongamos el empleado, el convenio al que va a entrar, todos estos datos como el salario, el tipo de nómina, clase de nómina, todos esos datos vienen del listado de empleados, el departamento, centro de costo. Toda esta información viene de allá, ¿sí? Con ese importador garantizamos que las personas del convenio estén correctamente ingresadas. Entonces vamos ahora a hablar de los calendarios de facturación. Un calendario de facturación no es igual a un calendario de nómina. Aunque los periodos se pueden asimilar para poderlos utilizar dentro de la factura, los calendarios de facturación pueden ser generados independientemente de la nómina. Sin embargo, se pueden relacionar. Nosotros podemos relacionar la quincena 1 de enero, la quincena 1 de febrero
a un calendario de facturación que sea la factura de la quincena 1. Pero existen casos en los que los clientes solicitan que se facture en una sola factura del mes 2 quincenas. Eso también es posible hacerlo mediante la asociación de los calendarios de nómina con los calendarios de facturación. Entonces, un calendario de facturación no es igual a un calendario de nómina, empezando porque la tabla que utiliza el sistema es diferente. Entonces, tenemos varias opciones para asociar calendarios. Por ejemplo, la primera opción que tenemos es la de los calendarios masivos de gestión vertical. Esta opción permite crear todos los calendarios del año, incluso los de las nóminas no asociados. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos aquí a gestión vertical y tenemos por el registro algo que se llama calendarios masivos. Entonces, estos calendarios masivos nos ayudan a identificar por cada convenio qué es lo que yo tengo para poder generar y qué me hace falta generar. Para el ejemplo, entonces voy a utilizar el mismo convenio con el cual estábamos trabajando y aquí nos damos cuenta que, por ejemplo, para el año 2023, ese convenio solamente tiene generados estos calendarios. Tiene el mes de julio, el mes de agosto, el mes de septiembre, el mes de noviembre, el mes de diciembre. Ok, ¿puedo generar automáticamente todos los faltantes? Claro que sí. Él va a leer la configuración de la nómina, si es mensual o es quincenal, y al darle generar, me va a generar todos los calendarios. Ahora bien, cuando yo le digo generar CPBN faltantes, pasa lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo el mes de agosto y el mes de agosto está relacionado a un calendario de nómina. Está asociado a un calendario de nómina, el cual se debe facturar. Pero, por ejemplo, si me voy a noviembre, no tiene nada noviembre y no tiene nada diciembre. Ahí es donde yo puedo utilizar esta opción que se llama generar CPBN faltantes. ¿El qué va a hacer? Él va a relacionar de acuerdo a la nómina uno a uno los calendarios correspondientes al mes, el cual está creado el calendario de facturación. Hagamos el ejercicio práctico. Por ejemplo, acá tengo solo julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre. Si yo le digo solo generar, entonces él me va a generar los faltantes. Él me generó enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Sin embargo, sigue el inconveniente. Vean que todavía me para en octubre, en noviembre. Ah, bueno, octubre sí lo generó, noviembre no, diciembre no, ¿sí? Por ejemplo, si yo vengo a enero, enero sí lo generó con su nómina respectiva. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? O bien sea manual o simplemente le digo generar calendarios faltantes asociados a nómina. Entonces, nuevamente, ya se completa. Voy, me ubico otra vez en noviembre y ya, miren que le generó por la relación del mismo mes, el mismo periodo, con el mismo mes, el mismo periodo de facturación. Aunque en términos prácticos, la descripción es la misma porque utiliza un año, un mes y un periodo y sobre ese mismo genera el calendario de facturación. La información es distinta por debajo. Por debajo un calendario de facturación tiene asociado un calendario de nómina, utiliza la información liquidada acá, pero son dos diferentes tablas, los calendarios de facturación y los calendarios de nómina. Entonces, eso es muy importante tenerlos en cuenta. Para eso nos sirve esta opción de los calendarios masivos. Podríamos utilizarla al principio del año o podríamos utilizarla para revisar los calendarios faltantes de todos los diferentes convenios. Hablando de esa asociación de calendarios, también podemos nosotros relacionar periodos de nómina con periodos de factura. ¿Sí? Lo que les mencionaba ahorita, por ejemplo, un mes por 2 quincenas o un mes por varios periodos de liquidación, de definitivas, de adicionales, de nómina. Entonces, esa opción también la tenemos acá en la asociación de calendarios. Al tener nosotros una asociación de calendarios, podemos jugar, por decirlo así, para saber cuáles son los calendarios que tengo yo pendientes por generar o por asociar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos
a buscar esta nómina. Por ejemplo, miremos los calendarios del año 2023, perdón, del 2022. Vamos a mirarlos desde enero hasta diciembre, por ejemplo. Entonces, él en esta pantalla de asociación de calendarios, nuevamente, me muestra los calendarios de facturación y los calendarios de nómina asociados a facturación. ¿Sí? Esta pantalla, a diferencia de la anterior, lo que me permite es asociar manualmente los que yo quiera. Por ejemplo, puede ser que la quincena 24, si yo, por ejemplo, lo doy aquí ver, no tiene ninguna asociada. Al darle procesar y darle procesar aquí, él me va a asociar los dos. Pero noten que aquí dice quincena y aquí dice vacaciones, quincena. También tengo por acá uno de definitivas de quincena. También tengo uno de valores reportados de quincena. Y adicional tengo la quincena, ¿sí? Entonces son 4 calendarios de nómina frente a un solo calendario de facturación. Podría ser. Si yo necesito generar un calendario para la quincena de vacaciones, un calendario de facturación para los valores reportados, lo puedo hacer individual. Pero en este caso, esta pantalla es más práctica para asociar cuando el caso es que tengo un solo calendario de facturación y varios calendarios de nómina. Entonces, al darle a asociar, cuando ya voy a ver, la factura me va a generar un calendario de facturación que es quincena 24 con el calendario de nómina 24 de la quincena, de adicionales o de vacaciones, de liquidaciones definitivas y de vacaciones. ¿Sí? Entonces noten que puedo asociar diferentes calendarios de nómina a los calendarios de facturación. Esta acción es muy práctica para eso. Realmente si lo que necesitamos es asociar uno a uno, es mejor la anterior pantalla en la cual se va a asociar los calendarios de nómina y de facturación. Y esta opción también es para complementar la opción que tiene todas las empresas al generar los calendarios al inicio de año. Muchas empresas cuando generan los calendarios de nómina, aquí por el calendario masivo de nómina, que ustedes se van a dar cuenta que es diferente la pantalla, aunque la funcionalidad pues es muy similar. En el calendario masivo de nómina, lo que va a hacer acá en el calendario anual es que les va a preguntar acá abajo cuál nómina quieren ustedes asociar. Y noten que incluso la pantalla es distinta, porque este calendario anual se enfoca más en nómina, se enfoca más en generar la base que va a ser la de nómina. Más bien por gestión vertical lo que hacemos es asociar nuestros calendarios para facturación. Muy bien, entonces además de poder asociar nuestros calendarios, nosotros también podemos reversar los calendarios, cambiar el estado para poderlo liquidar si se debe corregir. Esa opción se encuentra allí en el registro donde dice revertir estado calendario. Entonces, él acá, siempre y cuando no esté facturado, nuestra recomendación es que no se haga cuando ya esté facturado porque ya tuvo que existir un documento enviado a la DIAN. Se puede revertir el estado. Si está cerrado, se le da abierto, siempre y cuando la factura no se haya enviado a la DIAN. Para eso funciona esta opción de revertir estado calendario. Muchas empresas de pronto lo utilizan porque después de liquidado tuvieron que hacer algún cambio. Entonces, al hacer el cambio, eh, se puede reversar el calendario o incluso de pronto alguna empresa no aceptó la factura. Puede ser que yo haya corrido todo mi proceso, yo ya envié la factura al cliente, pero el cliente allá por la DIAN me dijo, no, te rechazo esa factura. O el cliente se comunicó y dijo, no, mira, necesito que me le hagas un ajuste a la factura. Entonces, tenemos que volver a echar para atrás todo el proceso. Entonces, primero anulamos la factura del módulo financiero generando una nota de crédito y después venimos acá y revertimos el estado de calendario. ¿Eso qué nos permite? Eso nos permite volver a generar la factura automática desde gestión vertical con el mismo calendario. El calendario va a leer cuando se haga el cierre, acá por gestión vertical, por facturación por convenio y por cierre masivo de facturación, él va a leer que la factura ya fue anulada con una nota. Si él encuentra la nota, permite nuevamente generar la factura desde acá.
Si de pronto no se ha hecho la nota, él no va a permitir hacer el cierre. Entonces es muy importante que se haga la nota cuando se vaya a hacer el cierre. Y pues que se utilice la opción de revertir el estado del calendario. Hablando un poco de la liquidación de los convenios. Entonces, una vez que ya tenemos nuestros convenios parametrizados, nuestros calendarios asociados, nuestros empleados incluidos en cada convenio, podemos liquidar toda una nómina o todo un convenio o varios convenios al mismo tiempo. Podemos reliquidar empleados por uno cuando se deba corregir algo y de pronto no deseemos liquidar todos los 200 o los 100 empleados de un convenio. Podemos ir a liquidar uno a uno. Para eso tenemos en pantalla una liquidación que permite liquidar varios empleados o uno solo. Y esa se llama liquidación. Entonces aquí por facturación por convenio tenemos liquidación de facturación. Entonces, cuando decimos liquidación, vamos a generar todo el convenio y podemos generar varios convenios al mismo tiempo. Para el caso, por ejemplo, podríamos utilizar el que estoy haciendo de ejemplo. Vamos a liquidar la nómina de agosto del 2023. Entonces tenemos el PD 3202 de Midasoft y vamos a llamar el periodo de agosto. Entonces, aquí, por liquidación, voy a liquidar todo el convenio. Digo procesar, genero una liquidación masiva. Incluso él me recuerda que ya tengo una liquidación hecha. Entonces, aquí, cuando hablamos de que yo ya tengo una liquidación hecha, hay dos opciones. Y nosotros sugerimos que se haga lo siguiente. Si no han habido cambios en la parametrización del modelo, si no han habido cambios en los conceptos, entonces nosotros podemos eliminar movimientos liquidados. Y estos permiten borrar. Recomendamos que el calendario no se haya borrado. ¿Qué puede pasar? Entonces aquí yo voy a liquidar y yo me encuentro que ya había una liquidación previa, pero la liquidación previa tenía algunos errores que se debían corregir. En ese caso, si yo no he hecho cambios sustanciales, cambios importantes en conceptos, o tal vez si yo lo único que hice fue ir a modificar los datos que vienen de nómina, con decirle sí, volverlo a reliquear, él toma los cambios. Sin embargo, aquí podemos aclarar lo siguiente. Resulta que a veces, dentro de mi convenio, yo borré los calendarios. Entonces yo aquí ya generé la liquidación. Aquí por movimiento, pues puedo ver todo lo que me liquidó por cada una de las personas, por cada uno de los conceptos, ¿cierto? Puedo aquí darle a eliminar manualmente o cada uno si quisiera. Pero entonces aquí viene uno de los riesgos. Entonces tengo mi gestión vertical, ¿cierto? Tengo mi convenio y se acuerdan que yo ya generé la liquidación, ya tengo información liquidada, pero de pronto me di cuenta que el calendario no correspondía o que el calendario no iba a ser ese. Entonces yo aquí vengo y le digo, elimíneme el calendario de agosto, por favor. Él eliminó el calendario y elimíneme esto. Listo. Y lo eliminó. Y ahí se nos desapareció agosto. Pero la información liquidada no se desapareció. La información liquidada nos quedó dentro del sistema. Entonces, ese error puede generar información confusa dentro de los reportes. ¿Por qué? Porque como todavía hay información liquidada, yo no voy a poder borrar esa información. Si yo vengo, por ejemplo, aquí a eliminar movimiento de liquidación y busco el mismo convenio, PD 3202, y busco el periodo del 2023 agosto, miren que él aquí todavía me aparece, me tiene toda la información, ¿sí? Aunque yo ya borré el calendario. Entonces yo genero un nuevo calendario para agosto, llamo la misma nómina y liquido, pero el calendario lo llamé distinto. Entonces al llamarlo distinto, él va a traer tanto el calendario que yo había borrado, que había eliminado, más la nueva liquidación.
va a tener liquidaciones dobles. Entonces, nuestra recomendación en eliminar movimiento de liquidación, siempre eliminemos también la información del calendario, ¿sí? Para que eso quede correcto. Ya si necesitamos volver a crearlo, entonces ahí sí ya tenemos la garantía de que borramos tanto el convenio, perdón, el calendario y el convenio, porque el convenio no, y borramos la nómina asociada a ese calendario, ¿sí? Entonces, si ya yo lo que necesito es volver a crearlo, lo puedo crear aquí manualmente o simplemente voy allá a calendarios masivos, busco mi convenio, busco el año 2023, digo consultar. Como no tengo agosto, digo generar para que me genere agosto, ahí me lo generó y me asoció nuevamente la nómina. Es mucho más rápido que ir allá a asociarlo manualmente, ¿sí? Él aquí me asoció la nómina y listo. Y simplemente vengo otra vez. Si yo voy valido la información de la liquidación por facturación de convenio, del 1 de agosto de 2023 hasta el 31 de agosto del 2023, con ese convenio, que es el convenio Midasoft del mes de agosto. Cuando lo voy a procesar, ya él no me muestra que tengo información. Él me liquida nuevamente y borra pues toda la posible basura que haya quedado. Es una recomendación que hacemos para que de pronto no quede información allá represada que nos genere confusión al momento de generar la liquidación. ¿Listo? Entonces, para eso se utiliza la opción de liquidar, em, perdón, de borrar movimientos liquidados de la facturación. Listo. Además, esta pantalla nos da la opción de reliquear empleado uno a uno. ¿Cómo así? Entonces, en este momento, el convenio que estábamos haciendo solo tiene 4 empleados. Entonces, pues realmente no es muy demorada la liquidación. Pero, ¿qué pasaría si en este convenio hubieran 500 empleados? Y yo no necesito liquidar todos. Al darle reliquidación, entonces yo aquí digo generar liquidación masiva, escojo el calendario y él me va a abrir la opción de toda la lista de los empleados antes de correr la nueva liquidación. Entonces vamos a suponer que yo solo hice un cambio en el señor Cárdenas Morales. Le digo procesar, ¿sí? Y le digo liquidar. Y solamente liquido al señor Cárdenas Morales. Sí, es el único empleado que estoy liquidando. Eso me sirve para reliquidar uno a uno y no tener que volver a liquidar todo el convenio. Solo si liquido una persona. Para eso es la opción de reliquidación. Vamos a hablar de una liquidación que de pronto se ha vuelto muy común en algunos clientes en los últimos periodos, que es la liquidación en dólares. Entonces, Midasoft ofrece la opción de una representación gráfica en dólares cuando el convenio está en pesos. Y allí lo que podemos hacer es actualizar una TRM por moneda alterna en convenios. Entonces, ese es un caso. Ese es el caso que ahorita actualmente pues es como el más común, que una persona gana su nómina en pesos, pero por ser un cliente del exterior, ellos solicitan que les enviemos la factura en dólares. Sin embargo, la persona gana los mismos 5 millones de pesos todos los meses, pero se tiene que enviar la factura y todos los meses la factura pues es distinta por la tasa de cambio. En ese caso, entonces nosotros dentro del convenio tenemos la opción de la moneda alterna. Entonces, por aquí, por convenios de facturación, si yo tengo parametrizado dentro del convenio la moneda alterna, que es este campo de acá abajo, moneda alterna, él va a poder hacer la representación gráfica que le viaja al cliente dentro de la factura en la moneda que yo determine, dólares, euros, etcétera.
Simplemente le tengo que escoger aquí la moneda, vamos a ponerle que es moneda dólares, y el tipo para la moneda alterna, que va a ser el tipo de factura sobre el cual yo genero mi factura ya dentro del sistema. ¿Sí? Vamos a poner en este caso F1, factura electrónica. Actualizamos. Ahora bien, ¿de qué más depende? Cuando yo hago mi cierre de facturación, él me solicita una fecha de factura. Entonces, yo estoy acá en el cierre, vamos a ir al cierre de facturación, por una variable que está dentro del anterior webinar eh, que ustedes pueden ver en YouTube. Yo puedo determinar que la factura, la fecha de factura, esté fija siempre para el día en el que yo hago la liquidación. Por ejemplo, en este caso, hoy 22, la factura me sale con fecha 22, o yo puedo modificar la fecha, pues por el tema de cierres, por el tema de que de pronto necesito enviarla con cierta fecha, ¿sí? Y esa fecha de factura es la que se encuentra aquí abajo, ya se las muestro. Entonces, lo que les decía es que esta fecha de cierre yo la puedo dejar fija a que siempre sea el día en el que estoy facturando. Por ejemplo, si hoy es 22 de febrero, siempre va a aparecer acá el día con el que estoy facturando. Pero mediante la variable que permite cambiar el día, yo puedo decir, ah, no, factúreme por favor con fecha del 16. Necesito que la fecha sea el 16. En este caso, al yo facturar el 16, él va a ir a buscar la TRM en dólares de esta fecha de cierre. La fecha de cierre de factura es la que va a ir a buscar él. Entonces, por acá, por gestión vertical, en registro, monedas, yo voy a tener que crear esa fecha del cierre del 16, ¿sí? Le voy a tener que indicar al sistema que el 16 de febrero tiene una tasa de cambio. ¿Dónde lo voy a crear? La voy a crear en pesos colombianos. No la voy a crear en dólares, porque la relación es peso-dólar, no dólar-peso. Entonces me ubico encima de pesos, le doy a agregar la tasa de cambio, y el día que voy a hacer mi cierre, que es el 16, con la moneda de destino que es dólares, ¿sí? Entonces él lo que va a hacer es que en esta fecha me va a transformar mis pesos en dólares a la tasa que yo le ponga acá. Pues vamos a suponer que va a poner 4.215,99. Esa es la tasa de ese día, vamos a suponer, ¿sí? Entonces, con esta tasa de cambio es que él hace la representación una vez que yo haga mi cierre masivo de facturación. Ahora bien, la factura sigue estando en pesos para el tema del XML de aquí de Colombia. La contabilidad queda en pesos, ¿sí? Pero la representación gráfica que le viaja al cliente le viaja en dólares, ¿sí? Esa sería como la opción que maneja en estos momentos nuestro operador. Con la resolución de septiembre que emitió la DIAN, también se puede ahora generar la factura en dólares directamente, no solo la representación, sino también integrar la factura en dólares en XML. Sin embargo, ¿eso qué implicaría? Bueno, si ustedes se dan cuenta en estos momentos nosotros, la factura por el convenio, si yo hoy miro la factura que está en estos momentos, está generada toda en pesos, porque la nómina se generó en pesos, ¿sí? Entonces, si yo busco el movimiento, así yo le haya puesto una moneda alterna, voy a tener siempre mi convenio en pesos. Entonces, todos estos movimientos yo siempre los voy a tener en pesos. Y eso es porque la nómina, desde un principio, está configurada en pesos. Se puede presentar el tema contrario. En nómina, desde nómina, está generada la nómina en dólares, viaja a gestión vertical en dólares, la liquida en dólares y el XML viaja en dólares, en cuyo caso la única modificación que tendré que hacer es entrar a convenios de facturación y dentro de mi convenio decirle que la moneda principal con la que yo estoy liquidando el convenio es con dólares acá en moneda, y no va a tener una moneda alterna porque siempre lo voy a dejar es en dólares. Pero eso implica que la contabilidad mía esté en dólares.
Eso implica también que la nómina esté en dólares creada para que toda la información llegue de la misma manera. Entonces, esa es la opción de liquidar el convenio con dólares. Nosotros la que recomendamos y pues la que se está utilizando ahorita es esta, la de la moneda alterna, porque pues a pesar de que todo el movimiento lo hacemos en pesos, pues hacemos la transformación a dólares cuando viaja el XML, perdón, la representación gráfica, el XML para la DIAN. Muy bien. Vamos a hablar ahora del reporte columnario. Entonces, el reporte columnario es el informe que me permite obtener la liquidación individual de cada empleado. Entonces, note la liquidación individual. Se puede tomar todos los conceptos general para validar en el columnario general que tiene por defecto el sistema, o se puede comparar con el prenómina versus facturado, que es el que saca como la liquidación general y no empleado por empleado uno por uno, o se puede personalizar para enviar a los clientes de manera resumida o de manera que muestre la información que cada cliente requiere. Entonces empecemos con el columnario de liquidación individual. Una vez que yo tengo liquidada mi nómina, entonces yo tengo la opción de sacar el columnario individual, que es el reporte columnario que está acá, de facturación, y lo puedo comparar incluso con mi reporte de prenómina y facturado. Entonces, al sacar mi columnario de facturación, él me va a mostrar lo que liquidó por cada uno de los empleados del convenio. Él me va a mostrar un Excel así, y es un Excel en el que yo voy a tener los datos individuales uno por uno. Me muestra mi convenio, el empleado, la cédula, los nombres, la nómina que se liquidó, la fecha de liquidación, datos de estructura administrativa como el nivel, las horas que está liquidando, el sueldo, el auxilio de transporte y todos los demás conceptos que yo le tenga parametrizado al modelo de facturación. Sin embargo, puede ser que en algunos clientes este columnario pues tenga demasiada información que no necesitan, ¿sí? Si yo, por ejemplo, voy al Excel y descargo mi Excel, entonces este columnario tiene ya demasiada información. A pesar de que es bueno tener el detalle, pues tiene muchas columnas, puede ser. Y por otro lado, está que también podemos comparar un general, que es el reporte de prenómina y facturado. Lo saco por convenio, lo voy a sacar en Excel. Digo que también lo puedo sacar por nómina si quisiera, si ya liquidé toda la nómina, lo puedo sacar por nómina. Bajo el periodo de 2023 agosto, lo genero y él me va a mostrar el reporte, pero concepto a concepto, resumido, no me lo va a mostrar empleado por empleado, ¿sí? Entonces él me va a mostrar cuánto es de sueldo por el lado de nómina, que es la columna desde la J hasta la M. Si tuviera liquidaciones definitivas, me las muestra en la columna O hasta la W. Y si tuviera de pronto de servicio, por el módulo de selección, de la X a la AA. Y aquí me muestra lo que liquido en facturación, los valores, pero adicional, los otros conceptos que liquida facturación, como son los intereses, la prima, la administración, cesantías, etc. Pero entonces tenemos el tema de que este ya es demasiado resumido y este es demasiado detallado, tiene ya todos los conceptos. ¿Cómo puedo hacer para que el reporte me genere de manera personalizada, que me pueda agrupar varios conceptos en uno solo y que me genere? Bueno, Midasoft tiene el reporte columnario configurable. Este reporte columnario configurable de facturación me permite personalizar los campos que yo quiero tener. Lo utilizamos en base a este, por ejemplo. Si yo quisiera que ya no me saliera el convenio ni el empleado, que me salga de una vez la cédula, el nombre de la cédula, no necesito la nómina, no necesito todo esto, necesito tal vez el nivel, un centro de costo, necesito que me resuma el sueldo, que me resuman las prestaciones. Entonces,
podemos utilizar este reporte columnario de facturación configurable. ¿Cómo lo vamos a configurar? En gestión de nómina, por definición de informes, vamos a crear un informe, lo pueden llamar de la manera que ustedes de pronto les quede más fácil, ¿sí? Yo, por ejemplo, este lo llamé facturación y el informe debe tener las siguientes características. Entonces, ese informe de facturación configurable tiene que ser tipo columnario. Entonces, por esta ruta, gestión de nómina, proceso de configuración, definición de informes, vamos a crear el informe. Lo creamos con un título, le ponemos aquí el título que más nos parezca, facturación, vamos a poner facturación del webinar, ¿sí? El tipo de informe siempre tiene que ser columnario y aquí nos va a pedir una agrupación. Podemos utilizar cualquiera de las agrupaciones que estamos generando allá en facturación. Le ponemos que nos lo exporte en Excel y que el archivo primario que utilice sea el archivo MLC. ¿Por qué el archivo MLC? Bueno, el archivo MLC es la tabla donde se encuentran todas las liquidaciones de gestión vertical. Así como en nómina, la tabla de los movimientos liquidados es MLQ, en facturación, la tabla de movimientos liquidados es MLC. Entonces ya tengo mi encabezado. Ya creé mi encabezado del, del reporte. Ahora quiero personalizar qué es lo que quiero que salga dentro del reporte. Entonces tengo dos opciones para poder personalizar mis campos. Entonces, volviendo al Excel, por ejemplo, yo quiero que me salga la cédula, que me salga el nombre, que me salga el centro de costos, pero que también me muestre cuánto líquido de sueldo, cuánto líquido de auxilio de transporte, cuánto líquido de otros conceptos como prestaciones. Entonces, estos datos que son fijos, que no cambian, siempre los vamos a sacar por una función. Dos datos que son fijos. El nombre no cambia, la cédula no cambia. Tal vez el centro de costo cambie, pero siempre pues va a ser el mismo en la liquidación. Lo que no podemos decir del sueldo. Si la persona trabajó menos días, de pronto ganó menor sueldo. Este valor sale de una liquidación y este valor sale de la hoja de vida, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer es configurar después del título del reporte, del encabezado, los detalles de cada reporte. Por ejemplo, yo aquí para la muestra ya tengo configurado un reporte, el cual va a tener el número de identificación o la cédula, los nombres y el apellido, el centro de costo, también puede ser el departamento, o si ustedes requieren que salga aquí la nómina, el nombre de la nómina, etcétera. El salario, las horas que devengo en el salario, el básico, porque una cosa es el salario que yo tengo parametrizado o el que tengo definido para mi empleado, que gane un salario mínimo, que gane 2 millones, que gane 5 millones. Y otra cosa es lo que realmente ganó en el mes, ¿sí? Tengo por acá mi seguro, pero por ejemplo, yo quiero sacar un resumen de todas las prestaciones. Yo no quiero presentar vacaciones, cesantías, intereses y... No, yo quiero que en un solo cuadrito me resuma todas las prestaciones. Entonces hago un campo que se llama prestaciones. Y esto es un valor que estoy liquidando. Tal vez hago lo mismo con seguridad social. No quiero que me salga salud, pensión para fiscales, sino quiero que salga en una sola columna todo, para fiscales, ARL, pensión, etc. Y pues administración de pronto, ese sí solo sea un campo, pero requiero que salga de pronto agrupado con otros conceptos. En ese caso, entonces, ¿cómo debería ir la configuración del detalle? Entonces, cuando son campos fijos, como es el número de ID, identificación, los nombres, todos esos datos que yo traigo de mi matrícula, entonces voy a crear un renglón que él va a ir poniéndole un orden. Por ejemplo, el renglón 1 en mi reporte nuevo va a ser el número de identificación o el número de cédula. Cuando es el dato fijo, entonces siempre voy a poner el tipo de dato función. Y en la función le voy a poner
estas funciones, que es buscar dentro de la tabla de SSC el documento de identidad de la tabla MP. ¿Sí? Estas funciones están dentro de nuestro manual de configuración de reporte configurable. Si ustedes desean configurar el reporte, con mucho gusto los podemos asesorar y les podemos mandar el manual. Estas funciones están para varios campos. Está, por ejemplo, para el documento de identidad, para el nombre. Todos los campos que estén relacionados dentro de la matrícula del empleado los podemos traer acá mediante la función, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, el número de cédula lo voy a traer con esta función. Listo. Ahí ya tengo la primera columna. Voy para la segunda columna. La segunda columna voy a traer los nombres. Lo mismo, una función y con la función que se llama buscar DSC de la tabla MP voy a traer el apellido y nombre. Entonces él me trae de la matrícula del empleado los apellidos y el nombre. Ya voy en el renglón 2. Vamos para el renglón 4. Bueno, aquí me salté del 3 al 4 y ya les voy a explicar por qué. Entonces, voy al renglón 402, aquí paso al 4, le digo editar. Y en el 4, entonces necesito que me salga un centro de costo. Entonces, lo mismo, una función que va y busca el centro de costo que tiene matriculada la persona. Nosotros en el manual tenemos todas las funciones ahí escritas para que ustedes solamente las copien de acuerdo a la necesidad. Listo. Ahora me salto al 6. Y aquí, entonces noten que ya traigo. Bueno, aquí en el 6 va a traer el salario, pero lo voy a traer por función. Entonces, ¿por qué va a traer por función? Porque yo necesito que él me muestre cuál es el salario asignado que tiene. La tabla HCL contiene el salario asignado por mes para este empleado. Entonces, con esta función que está también escrita ya en el manual, puede traer el salario. Pero no es lo mismo decir el salario al básico y las horas que devengó. Entonces ahora se me convierte en que el campo de Excel yo lo puedo reportar tanto en horas como en valores. Entonces ahora lo voy a decir aquí en el básico, por favor tráigame el valor, pero de una agrupación, no de una función. Al tenerlo de una agrupación, entonces voy y busco la agrupación que esté creada, ¿sí? Y esas agrupaciones son las que creo allá dentro de mi módulo. Listo. Al darle entonces que, por favor, me reporte por gestión vertical ese reporte configurable de columnario facturación configurable, que es este que se llama facturación prueba, facturación del webinar, ¿sí? Busco mi convenio PD 3202 2023-08 y le digo generar. Entonces, él me lo genera y ya me queda de esta manera el reporte columnario. Entonces, noten, ya está más resumido. Ya no estoy sacando concepto a concepto. Es más, ni siquiera estoy sacando los códigos. Entonces, a veces el cliente no requiere saber cuál es el código, él simplemente necesita saber cuál es el básico. Si yo comparo este reporte que les estoy mostrando acá en la pantalla, les voy a emplear un poquito para que lo vean mejor. Si yo comparo este reporte con el reporte que sale por defecto, tal vez es un poquito más resumido. Miren que el otro traía tanto el concepto como la descripción y traía uno a uno, traía todas las cesantías, intereses, prima. En cambio, en el nuevo que yo parametricé, por ejemplo, las prestaciones las tengo sumadas todas en un solo valor, ¿sí? Y eso se logra mediante una agrupación en la que yo en conjunto ingreso todos los valores y puedo hacerlo así para que me salga un solo valor. Me sale más resumido, incluso no me sale ni la nómina, simplemente sale el número de identificación, centro de costos. Ahora bien, ¿por qué me salté yo cuando estaba creando el informe del 2 al 4?
Puede ser que al crear el reporte yo me dé cuenta que antes del centro de costo tenía que incluir otra columna. Entonces vamos a poner aquí una columna que es eso, pues vamos a poner, no sé, el riesgo, ARL. Ay, necesito que la ARL salga también. Entonces, como yo te dejé un espacio entre 2 y 4, con el espacio que me queda libre, puedo poner aquí la tarifa de riesgo que tenga. Entonces, cuando lo voy a configurar por gestión de nómina, definición de informes, me ubico encima del informe, se llama facturación, e ingreso el renglón 3 o el renglón 5, ¿sí? Miren que aquí yo dejé el espacio entre el 2 y el 4. Para eso se utiliza ese renglón. Entonces, cuando yo le vaya a poner, por ejemplo, el renglón de la columna que se llame ARL, porque necesito la tarifa ARL, que puede ser por agrupación para que me traiga el valor, o puede ser por función para que me traiga la tarifa que tiene determinada ya. Entonces, yo le modifico acá el número del renglón. Le dejo que me lo ponga, por favor, en el 003. 003, perdón. Entonces, para eso dejo el salto de los renglones. Realmente este reporte configurable, pues es muy fácil y es muy práctico para poder atender las necesidades de los clientes, para poder enviarles y de hecho también pues para la revisión del proceso. Muchas gracias entonces por haber asistido a este webinar. Esperamos entonces ya poder haber contestado eh, preguntas del día a día. Sin embargo, pues vamos a abrir una sesión de preguntas. Ok, David, vamos a hacer un espacio que cortico por temas de tiempo. Tenemos una pregunta que dice, buenos días, cuando en una liquidación de factura tenemos que incluir una cuenta por el movimiento para facturar algo que no estaba incluido en el momento de factura, no queda bien. En la carátula la cuenta que incluye manual la trae en una línea adicional. ¿Qué se puede hacer? Ok, estamos hablando de una cuenta contable que se incluye ya después de haber cerrado una factura, entiendo. En ese caso, como ya se sale del módulo de gestión vertical, lo que tienes que hacer es o incluirlo dentro de un concepto del modelo de facturación o modificar la cuenta contable del concepto pues para que te salga de manera correcta. De todas maneras, en el anterior webinar, nuestro compañero explica una variable que nos ayuda también a que las cuentas contables salgan, bien sea agrupadas o bien sea discriminadas. Otra pregunta acá dice, en la resolución 165 de noviembre de la DIAN dice que se debe integrar el mismo día de emisión. Por lo tanto, sí puedo cambiar esa fecha que acabas de indicar. Sí, sí, esa fecha se puede cambiar. La variable existe y la variable nos ayuda a cambiar la fecha. Lo que pasa es que una cosa es la fecha en la que yo cierro y otra cosa es la fecha en la que integro, ¿sí? Entonces, la fecha que yo puedo cambiar allí dentro del el módulo de Midasoft hace referencia más es como para los días de cierre o de pronto como para que las personas pues puedan generar dentro del módulo pues como el documento en el día que se integre. Sin embargo, eh, creo que la Diana ahorita quitó pues también el tema de que teníamos antes, que era los 5 días antes y los 5 días posteriores. Eso empieza a regir a partir del 1 de mayo, con el último comunicado, ¿sí? De todas maneras, la variable está disponible para que en Midasoft se pueda cambiar la fecha. Si ustedes realmente ven que no es factible cambiar la fecha del día de facturación, bien sea por el tema de cierre o bien sea por el tema de que se tiene que dejar todo integrado, entonces la variable también se puede modificar para que sí o sí el día de la factura quede con el mismo día que se está procesando. Por ejemplo, hoy 22 y no permita modificar la fecha. Eso también se puede hacer. Bueno, y por último, acá tenemos una pregunta. Dice, buenos días, cuando hago un cambio de salario al empleado,
¿Cómo hago para actualizar el convenio para que los soportes de facturación me salgan con el salario actual y no con el salario anterior? Entonces lo puedes actualizar directamente, empleado. Ahí en el empleado le puedes dar actualizar y él va y actualiza la matrícula, o puedes utilizar el importador que estábamos mirando. Con ese mismo importador, bajas los datos que tienes actualmente, le das el nuevo salario y simplemente importas el archivo de Excel que te queda como resultado. Perfecto, David. Ya con ello concluimos como tal entonces este espacio. Terminamos pues como tal el webinar. Agradecer a David por este espacio y por transmitirnos su conocimiento sobre el módulo. A los asistentes, muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Los esperamos dentro de 8 días en un nuevo encuentro. Que tengan todos un feliz día. Feliz día, gracias.